comenzar nuestra clase con los recordatorios de siempre. Primero, no hay nada más importante que empezar a llenarnos de información de sabiduría que va a elevar nuestra conciencia y nos va a traer la transformación que nos decía Jesús: yo he vencido al mundo. Estamos trascendiendo las limitaciones del mundo, aprendiendo a trascender las limitaciones del mundo. Villola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos Eh, días, buenos días. buenos días, Villola. Entonces, ese es el primer recorderis. Estamos haciendo la información más importante, o sea, estamos metiéndonos en lo más importante que tenemos que hacer en este momento. Segundo recorderis es que si tenemos preguntitas, para efectos de que la grabación de la clase quede pues, enterito para las personas que oigan la grabación, vamos a guardar las preguntas para el final y anotémosla, porque a veces pensamos que nos vamos a acordar. Yo digo que eso es como los sueños. A veces pensamos que nos vamos a acordar del sueño, después no nos acordamos. Entonces, vamos a anotarla. Y tercero, recordar que nunca entramos atrasados a esta clase, porque simplemente siempre estamos elevando conciencia en algún aspecto para que haya clics, clics, clics que nos van a llevar a, primero, ya como hemos visto aquí, que las corrientes mentales se empiecen a mover de manera muy diferente, pero también nos va a llevar a actuar de manera muy diferente y nos va a llevar a resultados muy diferentes en nuestra vida, como ya pues hemos comprobado y hemos visto. Yo estoy, mejor dicho, encantada con este tema, pero bueno, no me voy a adelantar, voy a comenzar, hoy me irán pasando página bastante porque estudié como por todos lados, entonces tengo una mezcla aquí, pero bueno. Vamos a comenzar con el repaso de la clase pasada. Número 1, decíamos que el constante ejercicio que tenemos que estar haciendo es buscar siempre el reino de los cielos. Es decir, si mis sentidos físicos me están trayendo la percepción de algo que no me gusta, que me incomoda, y puede ser en nuestro cuerpo, en nuestras circunstancias, en nuestras relaciones, yo siempre debo buscar cerrar esos sentidos físicos y otra vez irme al reino de los cielos, irme hacia adentro, hacia el reino de los cielos y recordar la verdad. Porque nuestros sentidos físicos son los que nos, nos sacan hacia la ilusión de la materia, nos sacan hacia el error de la materia, ¿cierto? Entonces, la constante práctica. Hola, Pau, buenos días, ¿cómo amaneces? Te saludo por acá. Momento. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi Pau? Eh, te doy el recorderis porque sé que es la primera clase que estás entrando en bastante tiempo, entonces para efectos de que muchas personas escuchan esto en grabación, lo que hacemos es, si tienes preguntitas de eso, las anotamos y las conversamos después de que yo haya dado la clase para que las personas puedan escuchar la grabación de la clase completa y después conversamos de las preguntitas o comentarios, ¿listo? Bueno, entonces estamos viendo un poquito un repaso de la clase pasada y estábamos diciendo que ese primer ejercicio que tenemos que hacer es constantemente, todos los días, en todo momento, y ahí mi brújula serán mis emociones, como siempre decimos, siempre que se genera en mí una sensación de incomodidad, de tristeza, de dolor, de angustia, de miedo, ¿sí? Eh, entonces, lo que tengo que hacer es retraerme, es decir, apagar mis sentidos materiales, mis sentidos físicos, e irme a ese recinto sagrado, irme a ese reino de los cielos, que llaman las escrituras, ¿sí? Cuando nos retraemos de nuestros sentidos físicos y nos vamos a ese reino de los cielos, ese es el punto número 2, nos alineamos, nos salimos de la mente carnal y nos alineamos con la mente superior, que es el pensamiento correcto. Lo que estamos viendo allá afuera, la materia, no solamente ya le llamamos la ilusión del mundo material, sino error, es el error, ¿sí?, del mundo material. Porque como dicen pues algunos escolares de la Biblia, es un mundo caído, ¿sí? Entonces nos alineamos con la mente superior y nos alineamos con ese pensamiento correcto, que es la mente divina, la mente universal, la mente de Dios. ¿Qué es esa mente de Dios? Ya hemos visto, es una energía perfecta, es una energía sin falencias, es una energía que no tiene vacíos, es una energía de todo lo bueno, ¿sí? Y es una de esas primeras leyes en la sanación, y ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto de la sanación.
es Dios creó el mundo y vio que era bueno. Es decir, no puede existir nada que no sea bueno, ¿sí? Entonces, lo que vemos con nuestros sentidos físicos son ilusión y son error. Cuando nos alineamos con la mente superior, con la mente divina, entonces ahí nos conectamos con la ley, con la verdad, con la perfección de todo lo que es, con la fuerza creadora, ¿sí? Y ahí está todo lo bueno, todo el amor, toda la salud, de lo que necesitemos nutrirnos en ese momento, ¿cierto? Toda la provisión, toda la felicidad, toda la paz. No tiene falencias, no puede haber vacíos. Y cuando nos alineamos con eso, recordamos que en nosotros tampoco pueden haber vacíos. Tercero, entonces ya sabemos que precisamente nuestro trabajo constante es quitar la atención del mundo, salirte de lo exterior e irte hacia adentro. Les tenía por aquí, no sé dónde está, pero bueno, un versículo más o menos dice que Jesús, al decir cómo se debe orar, te debes ir a tu recinto, hablaba él, ¿cierto? Entonces eso quiere decir, nos entramos, ese recogimiento, esa interiorización de irnos a ese templo donde está la información perfecta y renunciar a creer afuera, a creer a lo que me está mostrando, lo que me están mostrando mis sentidos. Y por eso hablaba de mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? En donde llegamos a un punto en donde nuestros pensamientos, nuestras ideas, todos empiezan a provenir de esa mente pura, sin error, y precisamente ahí es donde se empieza a desplegar eso en nuestra vida. También hablamos la vez pasada de cómo estamos entrando en esta etapa de Cuaresma, aparte, digamos, de cualquier afiliación religiosa, y muchas religiones nos van a decir abstenernos, por ejemplo, de comer carne, y nosotros quiero que incluso lo reflejemos y lo entendamos más allá, en donde lo que se nos está pidiendo precisamente es no vivir de la carne, no creerle al mundo, no creerle a la realidad exterior, no comer de la carne del mundo, ¿sí? No vivir de lo que me están, del feedback que me están dando mis sentidos físicos, ¿cierto? No, que no le creas a la realidad, créeme a mí, eso lo hemos repetido muchas veces aquí en clase, no le creas a la realidad, créeme a mí. Entonces, la invitación es que esta cuaresma sea precisamente para un ayuno de pensamientos del mundo, ¿sí? Para un ayuno de no ver el error, de ni siquiera contemplarlo, ni siquiera considerarlo. Y más allá, como vamos a ver hoy en la clase también, no es solamente no mirar el error, sino pararme en la firme certeza de lo opuesto a ese error, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a estar esta fuerza. La clase pasada veíamos también que esto es un proceso gradual, es decir, por la brújula de mis emociones y mis pensamientos o mis resultados, eso me va diciendo dónde estoy parada en el error del mundo. Si hay un error en mis finanzas, si hay un error en mi salud, si hay un error en mi estado interior de felicidad o de paz, en mis relaciones, en cualquier situación que pueda estar sucediendo. Es un proceso gradual. Yo me doy cuenta del error por mi fruto, por mi resultado, y simplemente lo que tengo que es soltar de esa ilusión a la cual me estoy aferrando a la materia e irme hacia mi aposento interior y volver al pensamiento correcto, ¿sí? Me aferro a esa verdad desde el espíritu, porque ya sabemos que la realidad es el espíritu y no la materia, ¿cierto? Y les quería aquí repetir que también como recorderis, que sé que lo hemos visto varias veces, y aquí estoy un poco parafraseando las palabras del apóstol Pablo, no permitas que el mundo te limite a su molde, más bien seáis transformados por la renovación de vuestra mente, es decir, no vamos a permitir que el mundo nos diga cuáles son nuestros límites. Acuérdense que aquí estamos construyendo desde lo invisible. Aquí estamos pisando como Indiana Jones, estamos pasando un puente invisible y en la medida que vamos poniendo el piecito, se va volviendo visible. Estamos trayendo de lo inmaterial a lo material, del material a lo material. Una manera muy diferente de crear y es una manera muy diferente de ser provistos. ¿Sí? Estamos aprendiendo a ser provistos de una manera completamente diferente. Entonces, esto es importante. Lau, buenos días, creo que llegaste por aquí. ¿Cómo estás?
Entonces, quiero que nos acordemos de esto. Jesús dijo, precisamente recordando estas palabras del apóstol Pablo, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la escasez, yo he vencido, pues, la mayor batalla de todas, la muerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos entendiendo y aprendiendo, que todas esas enseñanzas de Jesús están sujetas a leyes divinas. Y es lo que estamos tratando de desmenuzar aquí para aprender ese vivir por encima de las limitaciones del mundo que quería enseñarnos el Maestro Jesús. En nuestra cultura, el Maestro Jesús, ¿cierto? Obviamente también hay otros maestros. Entonces, no dejemos que el mundo limite lo que es posible. Porque, y esta frasecita ojalá la pusiéramos enfrente, donde la viéramos todos los días, porque en la medida que la leemos hace más sentido, más sentido, más sentido, porque para Dios todo es posible. No es para Dios algunas cosas son posibles, no, es para Dios todo es posible. Y eso es, según he estado estudiando, una de las bases y leyes de empezar a abrir nuestra mente a la sanación. Esa es la primera columna. Para Dios todo es posible. ¿Ok? Otro punto, y también les quería repetir porque esto es de Mary Baker Eddy, esto es wow. La materia es un estado subjetivo de la mente limitada. Quiero que leamos eso y le pongamos atención a lo que estamos diciendo ahí. La materia es un estado subjetivo, es decir, es mi holograma, ¿cierto? Es mi película, es mi ilusión. Y está definido por mi mente limitada, por lo que mi mente piensa que es posible. Por eso el constante ejercicio es abstraerme, retirarme de la mente carnal y subirme a la mente divina, donde todo es posible. Y simplemente para mí ha sido muy importante esa comprensión de estamos creando ya de una manera diferente. Ya somos como este maestro Sai Baba, que a uno le parecía tan lejano ese ejercicio de cómo él sacaba esa mano y sacaba un diamante rosado, así de la nada. O uno ve que esos maestros sacan una flor así de la nada. La ciencia ya nos está diciendo que la materia se crea de la nada, precisamente. Entonces, estamos como acercándonos a esas enseñanzas. Y el último punto para nuestro repaso es simplemente recordar que la sanación es precisamente conocer la ley de Dios, es conocer a Dios, que es la ley divina que rige, que sostiene todo lo que conocemos. Es la verdad. Y lo estamos haciendo a través de las enseñanzas de Jesús. Entonces, quiero que nos quede en la cabeza estamos aprendiendo a ser provistos de una manera diferente, no desde lo físico. No estamos creando de tercera dimensión a tercera dimensión. No me gusta a veces usar los números porque sé que las diferentes filosofías, cada uno tiene algo diferente, pero bueno, para que entendamos, estamos creando de la cuarta a la tercera, de la cuarta a la tercera. Ok, estamos aprendiendo a ser suplidos desde esa 99% de la potencialidad pura que está ahí para proveer para nosotros, y que nosotros estamos tratando de ser provistos desde el 1% que está simplemente manifestado, que es muy limitado. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro repaso. Y quería empezar la clase de hoy explicándoles un poquito el por qué me he ido por este caminito en la clase de hoy y un poquito la clase pasada. No sé si algunos recuerdan ese episodio que yo les comentaba que me pasó a mí cuando le robaron a mi esposo, que él estaba de muy mal genio, obviamente. Y yo pues lo que hice fue sentarme en esa oración a no creer esa situación física, carnal, ¿cierto? Para mí una frase de la oración que me sirve mucho en estos procesos es: no, Dios, tú todo lo malo lo transformas para bien, tú aquí estás actuando, tú te estás obrando, esto es para tu gloria, en fin, afirmaciones como para
como cada uno lo sienta, porque yo sé que de pronto algunas personas, y sobre todo el otro día hablando en clase de coaching energético también, la palabra Dios, o sea, utilizamos la palabra que para nosotros sea esa que haga clic de verdad, ¿cierto? Porque Dios igualmente es todo, es todo. Es la creación, es el creador de la creación, está contenido en su creación, pero también es todo, ¿ok? Entonces, yo empecé a quedarme ahí a lo que dice Jesús, arrepiéntanse, arrepiéntanse es, no mires al mundo, incluso estudiando para esta clase, observaba como en realidad la palabra griega que utilizó Jesús en ese momento era metanoia, y metanoia quiere decir cambien de pensamiento, ¿sí? Transformen su pensamiento. Entonces, fíjense que Jesús estaba diciendo, cambien el canal de la mente carnal a la mente divina. Entonces, cuando yo estaba viendo ese error en la materia, yo empecé a arrepentirme. No, eso no puede ser, porque en ti solamente existe la provisión, no la sustracción, ¿cierto? Todo lo malo lo transformas en bien, tú estás obrando, esto lo estás usando para tu gloria. Y yo me quedé y me quedé y me quedé ahí en esa oración hasta que, no sé si se acuerdan que yo les conté, que me llegó ese clic, me llegó esa imagen de Jesús que decía, tu fe, no me acuerdo si era tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado, pero era ese, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, no me acuerdo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y yo sabía que ya yo había logrado un cambio ahí en la energía, yo sabía que yo había logrado un clic. Y se acuerdan que el final de la historia que les conté es que a mi esposo le cayó un fajo de 5 millones de pesos en la cabeza ese día, que no se acordaba que tenía por ahí. Entonces, pues yo no sabía que se iba a hacer así, pero eso obviamente me ha llevado a ir estudiando cuál es la ciencia y cuáles son las leyes que rigen esa oración sanadora en todo sentido, ¿sí? Eso fue una oración de sanación que me llevó a investigar, ok, pero que más profundamente como que cuáles son las leyes que rigen esto, y dentro de esta, llamémosle como sanación cristiana, me he encontrado un mundo de que sí, obviamente esto está regido por ciertas leyes y además que esto es el normal para muchas personas que practican esto, ¿sí? Y que se ven sanaciones instantáneas, pero de una manera impresionante, o sea, en el sentido de que si una persona que tenía, pero o sea, no es cualquier sanación de una gripita, sino una persona que le volvió a salir el ojo, una persona que nació con los pies así se le volvieron a voltear para adelante, o sea, una persona que el hueso que tenía una pierna más chiquita que la otra y volvió y le creció. Son personas que están aprendiendo a suplir, a corregir desde arriba, desde la plantilla, ¿cierto? Desde la plantilla original están aprendiendo a corregir la impresión de la foto. Yo lo veo como un poco así, ¿cierto? O sea, arriba está la plantilla de todo lo perfecto. Y aquí fue que imprimimos una foto, pero esa foto a veces puede salir con errores, ¿cierto? O esa foto se puede empezar a deteriorar, se puede romper. Y lo que hacemos es simplemente ir a la plantilla original donde está perfecto la información de esa creación y volver a traer la creación perfecta, ¿sí? Entonces, hoy precisamente me quiero entrar en ese mundo de esa ley, de desmenuzar los principios de ley divina a través de los cuales se ejercía esa sanación de Jesús. Y cuando digo sanación, obviamente me refiero a sanación física, pero también a la sanación, pues en todos los aspectos, ¿cierto? Todo, es que todo es posible para Dios, ¿sí? Entonces, Jesús sanaba a través de esa profunda fuerza del amor y a través de la oración. Y básicamente, como lo que veíamos ahorita, la oración es humildad. Si pensamos en el símbolo de la oración, universalmente, yo creo que a todos nos llega como a la cabeza esas dos manitos puestas así, ¿cierto? Y como, si pensamos, yo no sé por qué me llega a la mente como esas estampitas de primera comunión, como arrodilladito así, y los ojitos cerrados.
Entonces, para mí eso simboliza mucho ese, ok, primero me voy a mi aposento, ¿cierto? Me retraigo de lo que me está mostrando el mundo, me voy a mi aposento y en esa humildad renuncio a lo que mi cabeza me está diciendo. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces que en Escuela de Magia hablamos de cómo estamos ahorita en un estado de ignorancia? La mente cree que sabe, la mente cree que se las sabe todas, que sabe solucionar todo, cree que sabe más que Dios, cree que tiene que pegar una ayudita a Dios. A veces cuando ve que no están sucediendo las cosas, creemos que tenemos que pegarle esa ayudadita a Dios. Pero precisamente la oración es esa profunda humildad de decir, yo no sé nada, renuncio a mi pensamiento, renuncio a mi percepción de esto, renuncio a mi interpretación que estoy haciendo de esto. Es que esto, pues más allá, ni siquiera existe. Es un error, ¿sí? Es un error de percepción. Y esa humildad precisamente Jesús nos la enseñaba. Fíjense que Jesús no nos decía, sí, yo puedo hacer todo, pero cuando veo la cosa muy difícil, pues voy a Dios. No, Él decía, yo no puedo nada, o sea, a ver, les leo aquí, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así justo. Y mi juicio es justo porque no busca mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, ¿sí? No confío en mi juicio, ¿cierto? Mi juicio está viendo enfermedad, mi juicio está viendo escasez, mi juicio está viendo un cuerpo con falencias, mi juicio ignorante de la mente carnal que interpreta, que juzga. Escuela de Magia nos dice, no supongas nada, no supongas nada. Aquí nos vamos a ir un poquito más adelante. Ya no solamente no supongas, sino aférrate a la verdad que generalmente es opuesta a lo que estás suponiendo. ¿Cierto? Entonces, es esa humildad de renuncio a cómo mi cabeza en este momento está interpretando la realidad, a cómo mi cabeza está suponiendo lo que supone. ¿Sí? Me acordé el otro día tu comentario, Yola, no, imagínate, un apartamento de aquí a qué, suposiciones de la cabeza. Para Dios, ¿qué es posible? Todo, todo. Lo que pasa es que nosotros tratamos de buscarle la lógica o el cómo desde la mente lógica. Entonces piensa que es que tengo que ahorrar los 2 milloncitos y los 2 milloncitos, los 2 milloncitos. Entonces en 20 años voy a tener todo. ¿Se acuerdan esa sanación que yo les contaba? Yo la veo como sustancia y por ley de física, como el agua. Ella simplemente se derrama por el ladito más fácil. ¿Sí? Se cae por su peso, va cayendo de la manera más fácil para llegar hacia ti. Sí, entonces yo les contaba, por ejemplo, es que a mí me impresionó mucho la persona que oraba por dejar de fumar y dejar de fumar y dejar de fumar. Y claro, uno desde la mente lógica dice, no, va a tener que hacer quién sabe qué programa, cosas, parches de nicotina, no. Y resulta que de un momento a otro, cada vez que tomaba un cigarrillo, le daba mareo, como que, uy, no puedo, ya. O sea, fue así de simple. Todo lo que hablábamos también el otro día, Yola, de de que es así de simple de pedirle a Dios, por ejemplo, dame el gozo de quedarme en la casa con mis hijos y de sentir ese gozo. Y el que es así. Y no es, tengo que tomar quién sabe cuántas lecciones o hacer yo no sé qué cosa, no, es ya. Porque ese todo es posible. ¿Sí? Entonces, voy a volverlo a leer. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Lo primero que tengo que hacer es renunciar, saber que mi mente está en el proceso de aprendizaje. Ignorancia, mi ego, mi personalidad, que va a creer que sabe, va a querer suponer, va a querer interpretar la realidad y tengo que renunciar a mi interpretación de la realidad. Y fíjense qué bonito esto. No me había hecho tanta lógica cuando lo leí por primera vez. Eso es lo bonito de leer y leer esto, porque hay cosas que van. Esta palabra es ilimitada. Según oigo, así juzgo. Entonces no está usando su propio juicio. No está utilizando su propio juicio, sino que está permitiendo que la interpretación sea la de arriba. Y por eso él está tomando su información, su juicio de la plantilla perfecta.
¿sí? Entonces, por eso es que hablábamos la clase pasada, donde había un ciego y veía a una persona que sí podía ver desde su plantilla perfecta, ¿sí? Entonces, según oigo, así juzgo, es decir, así interpreto la vida, según desde arriba. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre, ¿sí? Entonces, es simplemente reconocer, renunciar en humildad a todos mis sentidos físicos y reconocer que la fuerza de vida que está gobernando todo momento y que está ahí subyacente, simplemente esperando que yo la reconozca. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si en alguna parte hay una falencia es simplemente porque no he abierto las cortinas y no he dejado entrar la luz del sol que siempre está irradiando? ¿Sí? Entonces, es simplemente, Dios es esa fuerza de vida, Dios es esa fuerza de todo lo bueno, todo el amor. Me acuerdo la vez pasada como les comentaba que estaba haciendo como esa comprensión y esa conciencia de, wow, o sea, me despierto, doy mi casa, esto es Dios diciéndome, te amo. Abro la nevera, eso es Dios diciéndome, te amo. Veo a mi familia, eso es Dios diciéndome, te amo. Sí, todo es Dios diciéndome, te amo. Y donde vea que Dios no me está diciendo, te amo, recuerdo que Dios me ama. Cambio la pensamiento, ¿cierto? Entonces, Dios es la ley, y Dios es la ley de todo lo bueno. Entonces, humildad, ¿cierto? Jesús nos decía que para entrar en oración, entráramos en nuestro aposento, ir a nuestro interior, cerrar los sentidos físicos. Lo que les decía, el arrepiéntanse se refiere a cambia de canal, quita las antenitas físicas y pon la antenita espiritual, para que la información que llegue sea la información de la verdad. Los sentidos físicos nos van a dar una versión muy limitada de la verdad o completamente contraria a lo que es la verdad. ¿Cierto? Qué interesante. Entonces, en ese símbolo de la oración unimos las manos y estamos viendo, nos vamos hacia adentro y nos volvemos uno con Dios. ¿Cierto? Entonces, simbolizamos esa unión con la divinidad. Otra vez vuelvo y recuerdo mi identidad verdadera, que es mi identidad espiritual, ¿cierto? Cuando yo voy hacia adentro, hacia mi recinto, me voy a esa unidad con Dios y recuerdo que yo no soy ese cuerpo imperfecto, puede estar viéndose allá afuera momentáneamente, porque acuérdense que la verdad es eterna, la salud es eterna. Un cuerpo enfermo es algo momentáneo, ¿cierto? Entonces eso no puede ser la verdad. Entonces, yo y mi Padre somos uno, decía Jesús. Cuando entro en esa unidad con el Espíritu y empiezo a reconocer mi identidad de quién soy y empiezo a reconocer que en mí no puede existir escasez, que en mí no puede existir enfermedad, que en mí no puede existir conflicto. Ahí es donde empiezo a corregir mi mente y ahí es donde esa realidad externa empieza a transformarse. ¿Se acuerdan que hemos hablado desde muchos aspectos de, ok, lo primero que tengo que hacer cuando algo afuera está pasando no es correr hacia afuera, es correr hacia adentro, ¿cierto? Es correr hacia Dios. Me voy a mi centro, reconozco mi identidad espiritual. Cuando me voy hacia afuera es porque quiero pelear contra la realidad, ¿cierto? Porque me estoy creyendo el cuento de la realidad, entonces me estoy saliendo de mi centro de poder y me estoy yendo a pelear con un holograma. ¿Sí? Recuérdense, si yo estoy viendo varios rayitos aquí, láser, y yo estoy tratando de agarrarlos para cambiarlo, no estoy haciendo absolutamente nada, estoy tratando de agarrar algo que mis sentidos físicos no pueden agarrar, porque simplemente es un holograma, una ilusión, ¿cierto? Entonces, es esa unión con la divinidad en donde cuando yo me salgo, o mejor dicho, cuando yo estoy en mi centro, es como cuando hacemos esa pregunta del método Alteza, ¿cómo se siente estar alineado? ¿Cierto? Estoy aquí, donde está mi cuerpo físico aquí,
pero mi mente y mis pensamientos también empiezan a estar aquí, mi campo emocional está aquí, mi campo espiritual está aquí, me convierto en esa antena perfecta para conectar con la sustancia divina. Ay, ¿qué es esta cosa tan linda? Que estaba por ahí. Divina. Bueno, entonces, cuando yo estoy en mi centro, cuando yo me voy hacia adentro, hacia Dios, no hay polaridad, ¿cierto? Cuando yo me voy hacia afuera, y sí hay polaridad, porque estoy tratando de interferir, y acuérdense que por ley de física, cuando hay polaridad, porque yo estoy tratando de luchar contra algo, hacerle resistencia a algo, por ley se genera la fuerza opuesta, que me va a hacer fricción y no me va a dejar pasar, ¿cierto? Entonces, cuando yo me voy a mi recinto, que es esa neutralidad absoluta, ¿qué pasa cuando yo estoy desde neutralidad? No puede existir fuerza opuesta. Por eso, nada se puede resistir al amor de Dios, porque no es una fuerza que entra a luchar contra nada. Y cuando yo entro en ese estado de neutralidad, no hay fuerza opuesta, no hay obstrucción, ¿sí? Es un fluir perfecto. Me da risa porque cuando estaba escribiendo esto me acordaba, aquí en Colombia escuchamos mucho el dicho de que Dios cuida a sus bebés y a sus borrachitos, ¿cierto? Entonces, es, es como eso, o sea, un bebé no ve nada bueno ni nada malo, ¿cierto? Entonces, por eso es ese fluir. Un borrachito tampoco se da cuenta de nada bueno y nada malo. Si se cae y tiene conciencia de que se está cayendo o que le está pasando algo, hace resistencia y se parte todos los huesos, ¿cierto? Pero como no está consciente de que se está cayendo algo, es completamente desgonzado y se deja moverse y no le pasa absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, es eso, es cuando está pasando algo afuera, arrepiéntese, vete para adentro, vete para tu recinto, ves al amor, a la neutralidad, y ante el amor nada se puede resistir, ¿sí? Nada te puede hacer resistencia afuera, todo se tiene que disolver, deshacer, porque no le estás dando de tu energía, de tu emoción, de tu pensamiento, de tu alimento, ¿ok? Entonces, simplemente tenemos que pensar que cuando nos vamos a ese recinto, estamos en nuestra identidad espiritual. Como hemos hablado algunas veces en clases anteriores, nos sentamos en nuestro trono al lado del Padre, ¿cierto? Y ahí está nuestra verdadera fuerza, porque el amor es eso que está detrás de todo lo creado, es esta fuerza expansiva que está constantemente dándose y dándose y dándose. Entonces, simplemente conectarnos con la fuente, y hemos hablado en muchas clases de conectarnos con la fuente, hace que todo fluya en abundancia, porque estamos en la mitad del chorro, es como meternos en la mitad de una manguera de bomberos. Si nos alejamos de la fuente o del centro de la fuente donde está ese chorro, nos vamos para los bordes y ahí los que tenemos que patalear y hacer cuando queremos hacer todo desde nuestra propia mente y no desde la mente divina. Ahí es donde tenemos que generar nosotros las olas y mirar a ver cómo subsistimos y remar, y si nos cansamos pues nos hundimos. Pero cuando yo estoy en el medio, cuando yo estoy en mi centro, yo estoy en una ola que siempre me sostiene. Yo me puedo cansar de remar, pero eso está ahí sosteniéndome. Y eso sigue andando. Y el trabajo fluye. Y la pareja fluye. Y la salud fluye porque estoy en el centro, donde eso me sostiene, donde ahí sí es donde estamos en esa manito de Dios. Entonces, ese amor divino es el Cristo. Esa es la información del Cristo. Fíjense qué interesante que esto no lo sabía, Cristo quiere decir, o viene de la palabra cristal, transparencia, la verdad. Y obviamente pues Jesús no es el único maestro que vino a traernos esa información, pero no había hecho yo la relación con Krishna. Y me llamó mucho la atención, ¿sí? Es decir, obviamente hay maestros
digamos que vienen a enseñar esta información a través de otras culturas. Entonces lo que estamos aprendiendo es la unidad con la verdad, la unidad con el Cristo, ¿sí? La unidad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es todo lo bueno. La verdad es todo el amor. La verdad es toda la ley, porque es la ley que rige, que sostiene el universo, ¿sí? La verdad es todo lo que sí funciona, ¿sí? Entonces, con la oración lo que hacemos es estar en ese espacio de humildad, cerrar los sentidos físicos, irnos hacia adentro y entrar a conectarnos con ese chorro que es el amor, ¿sí? Conectamos con esa fuerza. Bloqueamos los sentidos físicos, sacamos la antena espiritual y ahí es donde todo ese amor empieza a regarse en nuestra vida. Poniendo de un lado la percepción de nuestro ego, como les decía. Si estuviéramos en la personalidad, entonces la personalidad interpreta, juzga, supone. Como les decía, me acuerdo de Escuela de Magia que nos decía siempre, no supongas, no supongas, no supongas, no interpretes. Nada, no hagas ningún juicio de nada. Entonces cuando entramos en esa luz del amor, la luz del amor se proyecta sobre lo que estábamos percibiendo como oscuridad. Ilumina todo y disuelve la oscuridad. Es que la luz no tiene que entrar peleando contra la oscuridad. La luz simplemente se enciende la luz y ya no hay oscuridad. O sea, ella no tiene que pelear con nadie. ¿Cierto? No es una lucha. Es simplemente si tú entras a un espacio donde no hay luz y prendes la luz, pues ya hay luz y ya no hay oscuridad. Y lo que estamos haciendo al entrar a conectarnos con esos sentidos físicos es, con esos sentidos, perdón, con esa mente divina, es conectarnos con esa luz que nos hace ver todo perfecto, todo lo perfecto que está detrás de la apariencia imperfecta, ¿sí? El cuerpo perfecto que está detrás de la apariencia de ese cuerpo enfermo, por ejemplo. Por eso decíamos que Jesús no veía ciegos, no veía enfermos, sino que veía la plantilla original y de ahí bajaba la información. Entonces fíjense qué bonito, porque el Cristo básicamente es esa ciencia de entender la ley del amor, que es tan lejana, que para nosotros puede parecer tan abstracta a veces, ¿cierto? Y tan lejana. Para mí por lo menos ha parecido siempre, ¿no? Cuando la estudiaba de Escuela de Magia era así, la ley del amor es la ley superior de todas, pero bueno, precisamente no sabía cómo tangibilizarla tanto en mi vida. No, ni siquiera había conectado con esa neutralidad, ¿sí? Entonces, permítame y me muevo otra vez a mi otro. Hecho para atrás, aquí está. Entonces, les decía que precisamente estamos aprendiendo esa ciencia que hay detrás de la oración del Cristo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para una oración de sanación, como esas que les contaba al principio, es hacer un alto, arrepiéntanse, conectar con Dios. Y esto me pareció también muy, muy interesante, muy a la raíz. Lo primero que tengo que hacer es conectar con ese Dios interno y preguntarle, conectar con ese Dios interno y preguntarle cómo debo orar en este caso. ¿Sí? ¿Qué palabras debo decir? Ahorita que veamos esto de la oración, les voy a comentar un caso que estaba haciendo ahorita con oración de mi hijo que estaba con una gripita, estaba como apretadito aquí del pecho. Y lo primero que empecé a preguntar fue, ¿cómo debo orar en este caso? Y lo que me llegó es felicidad. El espíritu es felicidad. Y yo dije, bueno, tiene lógica, porque, claro, cuando nosotros tenemos gripita, eso es flema atrapada, eso es tristeza que de pronto no está expresando, ¿cierto? Algo le sucedería, él es muy reservado. Entonces, algo no estaba expresando y se lo estaba tragando. Entonces, ya yo supe por dónde tenía que conectar con las cualidades del espíritu en él. El espíritu es felicidad. Entonces, si él es un reflejo del espíritu, en él no puede haber tristeza, ¿cierto? Entonces,
esta parte me ha parecido como muy importante en este caso de irme a ese recinto donde está mi padre y preguntarle cuál es la dirección que debo tomar. Y puede llegar un clip, puede llegar, eh, puede llegar un versículo, por ejemplo, ahora que empezaba a leer la Biblia, ustedes saben que yo pues nunca, la he comenzado a leer desde todo este proceso, pero no la había leído antes, pero obviamente sin entender mucho, ahora la entiendo mucho más, pero preguntar. Y le repito, Jesús nos decía, cuando ores, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, que está ahí en secreto. Porque obviamente hay muchas maneras efectivas de orar y por eso también es muy importante que permitamos que salga lo que tenga que salir en ese momento. ¿Sí? Entonces, quería compartirles como esos pilares que estudiando me han ayudado a mí a construir esa oración efectiva, esa oración sanadora. Y les comentaba un poquito al principio la primera, ¿sí? Bueno, no, esta es un poquito diferente. La que les compartí fue la segunda, perdón. Esta es la primera, es en Dios, o mejor dicho, Dios es todo lo bueno, ¿sí? Y ahí sí les repito lo que les dije al principio, en Génesis 1:31. Y Dios vio que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno, bueno en gran manera. Entonces, esa energía que es Dios, esa emanación constante que es Dios, que como yo lo repito mucho porque a mí me fortalece mucho o me nutre mucho esto, es una energía que no tiene vacíos, una energía que no tiene falencias, es una energía que no se cae, es una energía que está constantemente emanando, emanando, emanando con toda su fuerza. ¿Y qué es lo que emana? Todo lo bueno, ¿sí? Emana la salud, emana la provisión, emana la armonía, emana la paz, emana la felicidad, emana la seguridad, emana lo que queramos aplicar. Es que eso es lo que me ha parecido bonito, en donde queramos aplicar estas leyes y corregir nuestro pensamiento hasta en las cosas más cotidianas, ¿sí? Yo ayer, por ejemplo, no, ni siquiera me acuerdo de qué me acordaba, era una bobada, pero me dio como, ¡ay!, como una sensación de culpa. No me acuerdo por qué en realidad, ahora que lo pienso, me acuerdo por qué, pero me dio sensación de culpa. Y lo que empecé a pensar fue, ok, Dios no puede sentir culpabilidad, yo soy un reflejo de Dios, Dios no puede sentir culpabilidad, y yo soy un reflejo de Él, entonces yo no puedo sentir culpabilidad. O sea, empecé a hacer como la voluntad de Dios para mí no es la culpabilidad, la voluntad de Dios para mí es la paz. Y entonces empecé a hacer esa transformación y enseguida se fue, ¿sí? Entonces, esa ley, por eso les digo que me ha servido mucho a mí como ladrillitos del Lego, empezar a decir, ok, tengo que empezar por todo es bueno, todo es posible, ¿sí? Entonces, esto es lo que más o menos quiero desmenuzar hoy, ¿sí? Para construir ese irme hacia adentro. Obviamente, primero dijimos, ve a ese aposento y pregúntale a Dios, ¿cómo abordo, sí? ¿Por dónde me meto en este caso? ¿Cuál es la raíz verdadera? ¿Sí? Eso es fundamental. Pero entonces miremos esas leyes. La primera es, Dios es todo lo bueno. Si lo miramos en Génesis 1, y Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, quiero que lo miremos de esta manera. Dios es solo lo bueno. Dios es solo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿Sí? Y cuando decimos Dios es la fuente de todo lo bueno, y cuando Dios dijo y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, ahí estás incluido tú, ¿cierto? Entonces, si estás incluido tú y tú eres todo lo bueno, porque eres un reflejo de Él, entonces, ¿qué eres tú? Eres todo amor, eres todo salud, eres todo felicidad,
eres provisión abundante, eres paz, tú eres todo lo bueno. Y es que nosotros no somos otra cosa que un pedacito de esa emanación, que un pedacito de Dios haciéndose materializar. Yo lo veo como si Dios, como si fuera un bebé que estuviera descubriendo sus deditos y está mirando sus deditos así como embelesado. Para mí, nosotros somos como esa extensión de Dios mirándose sus deditos, porque los hizo Dios haciéndose físico y conociéndose a sí mismo en lo físico, ¿cierto? Entonces, si soy una expresión de eso, soy todo lo bueno. Soy todo lo bueno. Y ahí es donde, y esto yo lo repito bastante, pero como les digo, esto a mí me nutre mucho mi oración y mi comprensión es, Dios es esa fuerza de vida de todo lo bueno que está creando. ¿Cómo fue que les dije? 73 kilómetros de universo por segundo. Así era, ya ni me acuerdo de las medidas. O 64 billones de universo cada 24 horas. Esa es la fuerza que me está sosteniendo. ¿Sí? Entonces no soy cualquier cosita. ¿Cierto? Entonces, para estas leyes, y ese ejercicio lo hice con mi hija el fin de semana pasado, ese ejercicio de mirarme en el espejo y no ver, y la puse a ella, mírate en el espejo y recuerda que tú estás hecha a la imagen y semejanza de Dios, y eres una extensión de Dios. Entonces no te veas a ti, sino ve a Dios expresándose. Entonces, ¿qué empiezas a ver ahí? Empieza a sentir esa fuerza, empieza a sentir Dios. Por ejemplo, ella estaba con sus gafitas puestas también y le decía, y para Dios puede tener problemas de visión, no. Y Dios puede tener algo, alguna situación de salud, no. Entonces eran como, y precisamente ese abrir la mente es lo que he estado estudiando que lleva a esas sanaciones instantáneas muchas veces. Porque simplemente no reconozco, no le doy autoridad a la verdad material, a la realidad material. ¿Sí? Entonces, primera ley, Dios es todo lo bueno. Segunda ley, que es lo que, como les digo, son los ladrillitos para nuestra oración. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Mateo 19:26, eso es exactamente lo que dice. Para Dios todo es posible. Entonces nosotros desde nuestra oración nos tenemos que aferrar a eso, renunciando humildemente a nuestros sentidos físicos, a nuestra interpretación del mundo físico. Y como decíamos, no tenemos que ser perfectos en esto para lograr ver transformaciones y cambios. Aún un entendimiento parcial, un poquito de fe como el granito de mostaza, como decía Jesús, ¿cierto? Aún esa fe como ese granito de mostaza, aunque sea una fe que esté como ahí del poder absoluto de Dios, primero destruye todo miedo. Y recuerden que el miedo es porque estoy afuera, me salí del recinto, ¿verdad? El miedo es resistencia, estoy haciendo resistencia a la verdad. Y cuando ese pedacito de fe destruye el miedo, se destruye la resistencia y puedo abrir la cortina para que entre Dios y la ley de Dios a gobernar, ¿sí? Destruye todo miedo y te lleva en el camino de lo eterno, ¿sí? Un pequeño entendimiento, un granito de mostaza de fe, ya, destruye todo miedo. Tercera ley. Primero, como yo soy una expresión de Dios, yo no puedo cometer errores, ¿sí? Entonces la ley es, afirma tu inocencia. Afirma tu inocencia. Esto para mí quiere decir varias cosas. Afirma tu inocencia es incluso
reconocer, miren esto, incluso reconocer, afirmar mi inocencia es incluso reconocer que yo ni siquiera soy hija de un papá y una mamá biológicos que provienen de un mundo caído. Cuando nosotros hacemos ejercicios del ADN, decimos, dame el ADN del Cristo, ese que es hijo directo del Creador. Me salto toda esa cadena de ADN con todas sus ataduras generacionales, cargas familiares, todo eso. Entonces, una tercera es afirma tu inocencia. ¿Sí? Eso lo podemos mirar desde este punto de vista o incluso desde el punto de vista de, ok, si yo siento que cometí un error o alguna cosa, yo no lo cometí. ¿Sí? Ahora les voy a dar un ejemplo de esto para que no sea más claro. O ver a la otra persona también como perfecto. Transforma mi holograma de la otra persona. Les voy a hablar un poquito más de esto, pero le voy a leer primero el versículo. Romanos 8, 1, 2. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, es decir, la mente divina, la mente limpia de toda interpretación del mundo. Pues por medio de él, la ley del espíritu, es decir, ya no estoy sometido a la ley de la materia, ya estoy sometido a la ley del espíritu, que es todo perfecto. La ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La voy a volver a leer. Ya no hay condenación, es decir, ya no hay limitaciones mundanas, ¿sí? Ya no estoy sometido a la ley material. Ya no hay condenación para los que estén unidos al Cristo, a Cristo Jesús, a los que tengan la mente, a los que estén unidos a la mente divina, que ven todo perfecto. Por medio de él, la ley del Espíritu, es decir, la luz del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nunca has cometido un error. Espiritualmente hablando, eres inocente, ¿sí? Pero como estamos omitiendo la interpretación que está haciendo la mente, que pone tantas etiquetas a nosotros mismos y a las demás personas, ¿cierto? Pero si tú te miras a ti mismo y si te miras a los demás desde su verdadera identidad, que es la identidad del espíritu, es la absoluta inocencia y la perfección, ¿sí? Y se los quería, digamos, poner en un caso que me pareció muy bonito de sanación que estaba leyendo, y es una persona que por accidente estaba haciendo la limpieza en la cocina y entonces tenía como unos de esos líquidos de limpieza y de quitar óxido, no sé qué, y como que se tuvo que ir de la casa y los dejó puestos en un vasito. Y llegó de jugar deporte, no sé qué le pasó, y se iba a tomar un jugo de naranja, y echó el jugo de naranja y terminó tomándose todos esos líquidos de la cocina. Y empezó a sentir un montón de, obviamente, de síntomas, no sé qué. Y simplemente llamó, creo que fue que llamó a su mamá, no me acuerdo, que empezó en esa oración de, yo nunca he cometido un error, yo nunca he tomado eso, yo no me lo tomé, yo no he cometido un error, ¿sí? Y efectivamente, los síntomas empezaron a pasar, a pasar, a pasar, porque es suavemente, la mente se va corrigiendo, se va corrigiendo, se va corrigiendo, ¿sí? Y hasta que ya no tenía nada, estaba perfecto. ¿Sí? Entonces, esto me parece un ejercicio, o sea, un ejemplo muy, muy, muy específico y muy tangible de yo no he cometido ningún error. Y lo mismo tenemos que aplicar, o sea, por eso les digo, para mí, hasta ahora, seguramente descubriré otra, pero a mí, hasta mí ahora, tiene estas interpretaciones. Soy inocente en el sentido de que soy hijo del Padre. Yo no tengo herencia genética de nadie, sino de la perfección del Padre. ¿Sí? En cuanto a mis capacidades, en cuanto a mi salud, en cuanto a todo. ¿Cierto? ¿Qué características? Porque eso también es un ejercicio interesante. ¿Qué características del espíritu quiero trabajar en mí a través de la oración? ¿Sí? Si yo soy dispersa, ¿Dios puede ser disperso? No. Y si yo empiezo a hacer esa oración,
Yo no puedo ser disperso. No, es que yo soy ta. ¿Dios es eso? No. Dios, ¿tú puedes ser eso? No. ¿Sí? Dios en su amor me da lo contrario. ¿Sí? Entonces, ay, no, es que yo hice tal cosa. A mí una cosa, ustedes saben que aquí, desde la membresía de Emprendedores de Alta Vibración, ha sido un proceso de mucha sanación con la energía del dinero. Y una energía que yo sentía que yo tenía muy atascada en mí era esa de poquito merecimiento. Era como, uy, no, pero es que hay estas personas que son tan hábiles con el dinero. Si yo no soy hábil con el dinero, pues a mí nunca me va a ir bien, porque es que yo no soy hábil con el dinero. Entonces es quitarme todas esas culpas de sentir que, no, es que no soy yo, es mi padre, no soy yo, es esa fuente que está creando kilómetros de universo todos los días, la que me está dando todas las cualidades, no las tengo que tener yo. Ella me las provee. Entonces soy inocente. Y el otro aspecto es la otra persona también. Si hay una persona que te está de alguna manera ultrajando, insultando, creando conflictos, y si tú la ves desde la perfección de Dios que es, si tú empiezas a verla, oye, Ole, me acordé ahora de tu ambiente de trabajo. Y si empiezas a mirar a esas personas desde la perfección que son, desde que eso no puede existir porque ellas son paz, ellas son armonía, es lo único que pueden ser. El otro no puede existir porque está gobernando Dios. Entonces, ahí como empieza a transformarse eso, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta, tercera ley, afirmo mi inocencia, tanto en cuanto a de dónde vengo, errores, incluso también errores que han cometido los padres. ¿Se acuerdan que a veces hablamos de herencias de quiebras, herencias de vengo está limpio, porque vengo solo de la fuente pura, perfecta, de todo lo bueno. Soy inocente de lo que he hecho, supuestamente, porque si no existe, no he hecho nada, y de lo que otros han hecho. ¿Ok? Entonces, esto es muy poderoso porque es ir de raíz a la verdad espiritual. O sea, niego toda ilusión material. Voy de raíz directo a la verdad espiritual en cada situación. ¿Cierto? Entonces, si la realidad es una ilusión, esa persona en la verdad del espíritu nunca ha podido tomarse un veneno. Nunca se tomó eso. Eso fuera una ilusión, una suposición, un sueño, dicen algunas filosofías, ¿no? Entonces, ese señor nunca, en realidad, en la verdad espiritual, desde la verdad espiritual, el señor nunca ha podido tomarse un veneno. ¿Ok? Punto número 4, o ley número 4. El amor perfecto disuelve el miedo. Y aquí les leo Primera de Juan, creo que Primera de Juan 4, creo que el que les estoy leyendo aquí es el versículo 16. Pero si no puede estar entre el 12 y el 18. Creo que es el 16, o parte del 16. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Es decir, en ese recinto sagrado de no juicio, porque no estoy juzgando la realidad, estoy en humildad, estoy renunciando a todo juicio y toda interpretación que estoy haciendo de la realidad. Voy a comenzar otra vez. Dios es amor. Neutralidad absoluta, cero juicio. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Y le sigo leyendo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y miren esto que importante. El que teme espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Tanto que sacar de aquí, pero lo único que les digo es,
léanlo, 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 que cada vez van a sacar más verdad, más verdad, más verdad, más verdad. Cada vez va. Yo lo leo y cada vez que lo leo, o sea, me llega como una revelación nueva. Entonces, Dios es amor, es irme a la neutralidad. Renuncio a cualquier juicio que yo pueda tener de cualquier persona, de cualquier situación. Me voy a la ley del amor, a la neutralidad. Voy adentro, al recinto sagrado y me veo a mí como perfecta y veo a todos como perfectos. ¿Cierto? El que teme es el que espera castigo. ¿Qué quiere decir esto? Es la polaridad. Y ya, aquí estoy entendiendo un montón de cosas que voy a tratar de verbalizar. Vamos a ver cómo me sale. Pero me acuerdo, por ejemplo, cómo, claro, cuando nosotros incluso desde medios físicos o incluso desde sanación energética tratamos de solucionar algo afuera, estamos entrando en polaridad porque estamos viendo algo como malo o como bueno, ¿cierto? Entonces por eso dice, el que teme espera castigo. Pero si tú estás yendo a la ley del amor, te estás retrayendo de eso, no estás en ninguna polaridad porque no estás emitiendo ningún juicio, estás aplacando tus emociones, tus pensamientos y te estás llenando de la paz de Dios, ¿cierto? Entonces, me acuerdo muy específicamente como cuando estudiaba una de esas tantas cosas de sanación que yo he estudiado que decían que, claro, cuando tú intervienes afuera, tienes que esperar, ¿cómo se dice eso? El latigazo de vuelta. ¿Sí me hago entender? Cuando tú estás actuando en la realidad, incluso, y esto me hace acordar, las afirmaciones, Drúmbalo Melquisedec dice, no hagas afirmaciones desde la cabeza porque la cabeza es polaridad. Entonces, claro, logras una onda buena, pero se devuelve, para equilibrar, llega una polaridad ahí como un efecto, como un boomerang, no tan bueno. Y por eso Drúmbalo Melquisedec dice, baja al corazón. Y del corazón, es decir, el recinto sagrado de Dios, el corazón es unidad. Permanece en la unidad, en la neutralidad, porque ahí puedes pensar cualquier cosa, visualizar cualquier cosa, afirmar cualquier cosa, pero como no es la polaridad, entonces no hay una onda, no hay un boomerang de vuelta. ¿Me hago entender? Esto lo acabo de entender, pero nos está diciendo esto. ¿Ok? El que teme espera castigo. Claro, si estoy afuera, estoy en temor, estoy en el mundo, estoy en la polaridad, tomo acción, muevo el mar, muevo la onda, y inevitablemente esa onda en donde estoy metido, esa onda va de vuelta. ¿Me hago entender? Entonces lo que tengo que ir es, está pasando acá afuera, enseguida me meto en el recinto sagrado, renuncio a tener cualquier juicio, pensamiento, suposición sobre eso que esté pasando afuera y me voy a la verdad, a la perfección de lo que es. ¿Ok? Pero por eso digo, leamos y leamos y leamos esto hasta que vaya haciendo más sentido, más sentido, más sentido. Quinta ley. Dios es perfecto y por lo tanto el hombre es perfecto. Si Dios es perfecto, yo soy perfecto. ¿Ok? Y aquí les leo Mateo 5:48. Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Tan fácil, ¿no? Que suena tan bonito. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, todo aquello que Dios crea es perfecto. Entonces, siempre nos tenemos que concentrar en nuestra identidad verdadera, que es nuestra identidad espiritual. ¿Sí? Que somos espíritu, no somos carne. ¿Cierto? Como Dios es perfecto, todo aquello que Dios crea es perfecto. Tienes una identidad espiritual, no humana.
¿ok? Y fíjense, más aún, Dios no conoce errores. Es que son como cosas que uno conoce, pero van adquiriendo más profundidad, ¿cierto? Yo siempre hablaba mucho de cómo Dios es como si es como si fuera, si lo humanizamos, es como si tuviera unos lentecitos rosados de amor en donde él solo pudiera ver amor. Yo siempre decía eso. Y no puede ver errores, pero es que ahora esto es más aún. Y ahí es donde me parece que tenemos una oportunidad maravillosa para transformar lo que es, o sea, podemos hacer una lista de las cosas que quisiéramos transformar en nosotros y empezar a negar y afirmar lo correcto, negar y afirmar lo correcto desde estas leyes. ¿Sí? Entonces, Dios no conoce errores. Yo no puedo sentirme culpable porque Dios no se siente culpable. O yo no puedo ser culpable, si hablamos, por ejemplo, de la tomada del veneno. Yo no puedo ser culpable porque Dios no es culpable. Dios no comete errores. Y si yo soy Dios, yo soy un rayito de Dios, Dios no comete errores. A mí me pasa con esto que, no sé si les pasa a ustedes, que logro tener flashes, como que alcanzo una comprensión y de pronto bajo un poquito y no tanto, y después otra vez subo, como que la alcanza uno como a alcanzar por un instante y después, ¿cierto? Por eso la importancia también de lo que hemos hablado de mantener la energía alta en nuestra alimentación, en nuestra todo, porque es lo que nos ayuda a subir a esa mente divina, ¿cierto? Pues por lo tanto, sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Fácil. Facilito. El ejemplo del negativo con la foto, ¿cierto? Yo soy el negativo, yo no soy la foto. ¿Me hago entender? Yo soy la plantilla perfecta, yo no soy la foto. La foto es una sombra y simplemente tengo que irradiar la luz hacia ella para que no exista. ¿Ok? Y esto lo hemos dicho, pero creo que ahora nos va quedando más claro. Por ejemplo, eso que yo quiera transformar, yo puedo buscar en internet todos los versículos de la Biblia que hablen sobre perfección. Y empiezan a salir. Todas las promesas que hace Dios en la Biblia sobre la provisión o la abundancia. Entonces, yo puedo buscar todos esos versículos y utilizando estas leyes e implementando y repitiendo esa palabra, esa verdad de los versículos. Transformo. ¿Ok? Entonces, ese Dios perfecto nos ha creado con una identidad espiritual perfecta. En mí no puede existir error. Entonces, no acepto, no acepto o en humildad rindo la interpretación que esté haciendo mi mente sobre cualquier error. ¿Sí? Entonces, fíjense que estábamos diciendo, afirmo mi inocencia, el amor perfecto disuelve todo el miedo, Dios es perfecto, y vamos al 6. Reversa la interpretación errónea o la creencia. Y ahí es donde lo que hablábamos al principio, arrepiéntanse, deja de salirte al mundo y vete a tu recinto sagrado con tu padre, siéntate al lado de tu padre y recuerda quién eres. ¿Sí? Metanoia, cambia de pensamiento, que es en realidad lo que dijo Jesús. Renuncia en humildad, renuncia a tu interpretación humana. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, porque esto para mí también ha sido una clave súper importante. Toma el pensamiento que te esté quitando tu paz y ahora vamos a ver cómo a través de esa oración empieza a sentir la certeza de lo contrario. ¿Me hago entender? Estamos hablando de salud, por ejemplo, si yo estoy teniendo una gripa, yo empiezo a través de reversar la creencia o la interpretación que está haciendo mi cuerpo, mi mente, empiezo a tener la certeza de lo contrario.
¿Se acuerdan que alguna vez en una clase, y esto para mí fue muy clave también, nosotros tenemos que estar en esa oración hasta que en la mente sintamos que clic, que hubo un clic. Ella dijo, ok, ya me sentí en paz, ¿cierto? Hasta que alcancé como cierta, diría yo, como cierta frecuencia. Y eso no tiene un tiempo definido. A veces puede ser más fácil, a veces puede ser un poquito más difícil. Depende de qué tan intenso sea lo que esté afuera, ¿cierto? Pero es quedarse ahí. Que es lo que yo les contaba que yo hice en el episodio de mi esposo. Esto no es verdad, esto tú estás obrando para bien, te iba transformando mi pensamiento, esto es para tu gloria. Pero entonces miremos unos ejemplos de afirmar con la ley lo positivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo otro cuaderno, bueno, pero le voy a leer estas que tengo aquí. Si estamos hablando de salud, por ejemplo, yo soy salud perfecta. Dios me está dando en su eterno, en su ilimitado amor constantemente, me está regalando salud perfecta. Yo soy el reflejo de la perfecta salud de Dios. Dios es la fuente de mi salud perfecta. Tengo la perfecta salud de Dios. Y aquí quiero darles un poquito del ejemplo. Yo pienso que en esto es que nos vamos a ejercitar bastante en próximas clases para de verdad anclar esto, es que nuestra oración empiece con esas bases que yo le estoy diciendo. Entonces, la que yo empecé a construir es, bueno, listo, gracias, porque todo es posible para Dios, porque no hay nada, porque de Dios es ley y no hay nada que pueda ir. Esto se lo voy a grabar, así que no se preocupen por tenerlo que copiar, ¿ok? No hay nada que pueda ir en contra de Dios. Dios es la fuerza de vida, Dios es la fuerza que sostiene todo. Tu voluntad, Dios, y tu gobierno son los que rigen tanto en la tierra como en el cielo. Tu voluntad es todo lo bueno, es la ley. Tu voluntad es la única verdad. Tu voluntad es la única posibilidad. No puede existir nada diferente a tu voluntad. Nada puede ir en contra de Dios. Nada puede ir en contra de la verdad. Nada puede ir en contra de la ley. Y la verdad es la salud, provisión, lo que queramos poner, absoluta. Tú me sostienes en salud perfecta. Tú me creaste en salud perfecta. La única verdad que sostiene el universo y mi vida es la salud perfecta. Nada más existe, solo la salud perfecta. Yo soy salud perfecta porque soy una expresión de tu salud perfecta. Yo soy una extensión de ti. Yo fui creada a tu imagen y semejanza. La salud perfecta en mí es Dios expresándose, es Dios amándome, es Dios manifestándose en mí, en el mundo. La salud perfecta es lo único que puede existir en mi realidad. La salud perfecta es la ley divina operando en mí, el amor de Dios operando en mí. La salud perfecta es la ley divina operando en mí. La salud perfecta es el amor de Dios expresándose a través de mí. La salud perfecta es el gobierno de Dios manifestándose en mí. La salud perfecta es la única verdad posible. La sustancia con la cual fui creada es salud perfecta. Mi salud perfecta es un reflejo de Dios. Mi salud perfecta está bajo el gobierno y el amor de Dios. Mi salud perfecta es el orden perfecto del universo. No puede ser de otra manera. Y empezaba a sentir esta fuerza porque, como les digo, la estaba utilizando con mi hijo que está como apretadito. Y cada día que le iba haciendo, es claro, porque tu mente empieza a expandirse a lo que es posible y cada vez lo empiezas a comprender de una manera más profunda y esto empieza a tomar una fuerza increíble. Yo ya desde la primera vez que lo hice sentí como esa paz. Entonces yo dije, no voy a hacer ni, ¿cómo es que se llama? Ni
terapia esa no estoy diciendo que no lo hagan, ojo, yo sentí la paz en ese momento y tuve ese saber de que no, pero a veces la sanación puede ser a través de esas cosas también, no estamos diciendo que no, ¿cierto? Pero yo tuve ese saber que no era por ahí en este momento y simplemente seguí. Y lo veía él como un rayo de luz, como salud perfecta, como les dije también, la información que me llegó fue de felicidad, entonces trabajé mucho por esa parte de felicidad, también soy felicidad, Y obviamente ya eso se le empezó a ablandar solito. Saben que eso se encapsula al principio, después es que empiece como a soltar y ya empezó a soltar. Tenía yo aquí como un jarabe de totumo o algo así, ya eso fue lo que le empecé a dar así un poco. Pero ya se empezó a soltar, a soltar, a soltar. Pero lo que les quiero decir es que estamos aprendiendo la materia prima de cómo sanaba Jesús. O sea, estamos aprendiendo la materia prima de gente que está haciendo transformaciones increíbles, incluso que en lo físico parecieran no ser posibles, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos a trabajar en eso. Creo que no he terminado todavía, esperen un momentito. Entonces, pues, les quería mostrar cómo era reversar a través de la oración, a través de esa oración constante, esa creencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque son dos elementos importantes. Primero, estoy afirmando la verdad espiritual, que prevalece sobre la ilusión de la materia, ¿cierto? Estoy afirmando la verdad espiritual. Y segundo, que me parece también un elemento esencial, importantísimo aquí, estoy viendo a Dios como la fuente de todo eso. Porque es muy diferente nosotros hacer afirmaciones desde el borde de la fuente, donde somos nosotros los que tenemos que pedalear y hacer las olas y hacer el ruido, ¿cierto? A hacer esas afirmaciones desde el centro de la fuente, que es la fuente de todo lo bueno. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros solos? ¿Cierto? Entonces, esto es muy importante. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. No solamente estamos negando la falsedad, sino que estamos afirmando la verdad espiritual. ¿Sí? Acuérdense lo que dijimos. La materia es, ya no me acuerdo cómo era la frase, es una creación subjetiva, ¿sí? Limitada a los filtros que tiene mi mente, de lo que es posible, ¿cierto? Entonces, no solamente estamos negando la falsedad de la materia, sino que estamos afirmando la verdad espiritual, como Dios, como la fuente. Les quiero leer eso. Esto también es de Mary Baker Eddy. No hay vida, inteligencia, ni sustancia en la materia. Voy a volver a leer. No hay vida, no hay inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita, es decir, Dios, y su infinita manifestación. Pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. Vuelvo y repito esa parte. El espíritu es verdad inmortal. La materia es el error mortal. Claro, todo lo que existe en la materia es pasajero y todo lo que es pasajero es falso. Lo único que es verdad es lo eterno, ¿cierto? Son principios eternos. Creo que yo les comentaba la clase pasada, lo eterno es lo que nunca cambia. 4 más 4 hace 1000 años era 8, hoy es 8, en 1000 años va a ser 8, ¿cierto? Siempre va a ser eterno, y son principios que no es que la gente se lo ha inventado, que lo hemos descubierto. Y lo que estamos descubriendo en la sanación también son principios con los que actúa Jesús, con la ley divina que actúa Jesús. ¿Ok? Entonces la materia es error mortal, el espíritu es real y eterno. La materia es irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre a su imagen y semejanza. Eso también es importante. El espíritu es Dios y el hombre a su imagen y semejanza. El hombre no es material, es espiritual. ¿Ok?
Entonces, como les decía ahorita, es un ejercicio muy interesante que podemos hacer de enfocarnos en las cualidades del espíritu. Incluso podemos buscar, no sé, se me ocurre ahora, ok, todos los versículos en que la Biblia hable de humildad, o en que la Biblia hable de provisión, de bendición. Y empezamos a buscar y nos enfocamos en las verdades del espíritu. Empezamos a trabajar cualquier cosa que queramos trabajar en nosotros. Aquí obviamente vamos a ver ejercicios, ¿no? Entonces, nosotros somos espíritu. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, no somos carne. Y aquí les quiero leer Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es el fruto entonces del espíritu? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te lo voy a leer desde otra versión, que me gusta un poquito más como lo dice. El fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, contra Dios nada puede enfrentarse. Exacto. Entonces, así en nuestra ilusión material nosotros no veamos estas cualidades, no quiere decir que no las tengamos, porque somos espíritu. Y el espíritu tiene todas estas cualidades. ¿Cierto? Entonces simplemente podemos hacer ese trabajo de anclarlas en nosotros, no las tenemos que ganar, merecer, no, es el amor de Dios que nos está otorgando esto todo el tiempo. ¿Sí? Son el regalo de Dios. Entonces, es bonito, por ejemplo, leer este versículo también hasta que nos identifiquemos profundamente con él, con todas sus cualidades. ¿Sí? Fíjense que podemos reducir todo como esta frase. La verdad sana. La verdad sana el error de la materia. Dios ve lo bueno en ti y todo lo que haces. Eso es cuando hablamos un poco de la inocencia también. Siempre eres amada por Dios, a salvo en Dios, porque Dios es amor y puedes experimentar tu sanación, sea cual sea esa que tengas, que quieras en este momento. Entonces, ese ejercicio me parece muy chévere. Hagamos una lista de cualidades con las cuales nos queramos identificar, una lista de cualidades del espíritu. Y empezamos a mirarnos desde esas cualidades que Dios nos regala. ¿Ok? Bueno, con esto voy a terminar hoy porque hasta ahí viene la